Amén Ministry presenta H28, el avivamiento del Espíritu Santo, otra vez, como en Pentecostés. Bendiciones, hermosa familia de YouTube, les envío un fuerte abrazo y vamos a continuar con este estudio sobre los Hechos de los Apóstoles. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 6, así es que vayan y busquen su Biblia y continuamos. Dice que en esos tiempos estaban creciendo mucho los discípulos porque traían las buenas nuevas de salvación, todos se llevaban muy bien. Entonces en eso empieza una fuerte discusión entre los griegos y los hebreos. Entonces ustedes dirán, ¿y qué hacen aquí los griegos? Hay muchos griegos cristianos que formaron parte de una época antigua y también existían griegos extranjeros, hijos de judíos, que estaban relacionados con todo lo que eran las tradiciones del judaísmo. Ellos conocían tradiciones, su historia y todas esas deportaciones que existieron. Entonces, entre una de ellas era que estaban siendo desatendidas las viudas y los grupos prioritarios para ellos, que en estos tiempos para nosotros también son las viudas, los niños, los extranjeros y los pobres. Entonces, Moisés en el Antiguo Testamento habla sobre la protección a estos grupos. Entonces, todo esto recaía sobre los discípulos de esta responsabilidad. Entonces, los discípulos, como estaban encargados de llevar la palabra, entonces debían ayudarse. Entonces, hacen una reunión para elegir hombres que estén totalmente capacitados para que puedan ayudarles, y en eso exigen la ayuda de 7 hombres que estén capacitados, pero era importante que debían delegar responsabilidades, así como si ustedes pueden buscar en Éxodo 18, cuando Moisés también estuvo muy cargado en el ministerio y tomó el consejo de su suegro Jetro para que también puedan ayudarle. Entonces, desligarlos mutuamente de responsabilidades y poder nosotros continuar en el trabajo del Señor nos va a ayudar a seguir creciendo y que podamos ver la mano del Señor con muchas personas que todavía no conocen del Evangelio. Entonces, entre estos requisitos que debían tener los hombres de Dios era: 1, que primero debían ser íntegros; 2, que debían estar llenos del Espíritu Santo; y 3, que debían tener la sabiduría para poder encargarse de este trabajo. Entre ellos, el primero que fue seleccionado fue Esteban. Dice que era un hombre lleno de fe y lleno también del Espíritu Santo. Entonces también estuvo Felipe, estuvo Prócoro, Nicolás, Nicanor, Parmenas, y que demuestren una integridad. Entonces, que entre todo esto ellos demuestren una integridad. Entonces dice que en ese momento, cuando ya fueron elegidos, los apóstoles impusieron manos, pero no estamos hablando de que les ungieron ni nada, porque recordemos que eran hombres. Entre los requisitos ya tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Lo que hacían era como una transferencia, imponiendo las manos sobre ellos y delegando esta responsabilidad sobre los humanos, y que también le estaba dando la responsabilidad de que iban a estar al servicio del Señor. Entonces impusieron sus manos, oraron sobre ellos para que se encarguen ya como la responsabilidad para que ellos ejerzan este nuevo trabajo. Entonces en ese momento se empezó a crecer la palabra del Señor, porque ya no solo eran los apóstoles que hablaban, sino también estos nuevos servidores que tenían. Entonces, lo importante de haber elegido estos 7 hombres era que ya estaban al servicio del Señor. Y dice que también en ese momento los sacerdotes se unieron a esto y empezaron mucho a aprender sobre las promesas mesiáicas, y empezaron a obedecer todo esto por la fe, tomando en cuenta que este trabajo de convencerles no los hizo los diáconos, como decimos ahora, que son diáconos los que están al servicio del Señor, ni tampoco fueron los apóstoles los que les convencieron a la gente, ni a los sacerdotes, de que era importante creer en todo lo que Jesús vino a hacer, sino que el único que vino a convencer de pecado es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence sobre todo pecado, justicia y juicio. Entonces, como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo, hacía prodigios y señales grandes en el pueblo. Dice que era un hombre muy lleno del Espíritu Santo, y no hablamos en este momento de jerarquías cuando él hacía prodigios y señales así como los apóstoles, sino que dice que, como Jesús decía, que el que quiera ser grande, que sea el más pequeño y que también le guste servir. Entonces dice que Esteban era un hombre que le encantaba servir, que le gustaba hablar, y todo el conocimiento y la sabiduría que le daba Dios. Entonces había mucha gente que no le gustaba lo que hablaba Esteban, porque Esteban estaba siendo muy utilizado por el Señor. Entonces se levantan unos de la sinagoga
se llaman el grupo de los libertos, y en esta discusión entre Esteban y ellos decían que ellos no soportaban porque la sabiduría del Espíritu Santo no les dejaban que hablen cosas que no eran. Entonces Esteban estaba lleno del Espíritu, entonces él hablaba conforme a lo que el Espíritu Santo le iba guiando. Entonces empiezan a sobornar a personas para que dieran palabras que él decía palabras blasfemias en contra de Moisés, en contra de la ley, y que él quería abolir cosas y costumbres que ellos tenían. También fue como fue en ese momento Esteban es llevado al concilio y pusieron testigos falsos para que digan que él estaba blasfemando contra la ley. Recordemos que Moisés dejó la Torá para que ellos aprendieran todo lo que estaba escrito a través de esa manera. Pero Esteban enseñaba que hoy las leyes que ya carecían de valor, por ejemplo, el sacrificar a corderos. Antes lo que hacían era tener un cordero que era limpio, imponían sus manos sobre él, hablaban sobre el pecado y luego le sacrificaban. Pero entendamos que ahora cuando ya viene Jesús, ya no había cómo hacer estas prácticas, porque Jesús fue nuestro cordero inmolado que fue crucificado por todos los pecados de toda la humanidad. Entonces ya no carecía de legalidad este tipo de rituales. Entonces Esteban nunca estuvo hablando en contra de los mandamientos ni lo de que Moisés dejó, sino que de algunos rituales que se realizaban en esa época. Entonces, en ese momento, él blasfemaba en contra, porque también decían que hablaba que Jesús de Nazaret quería destruir el lugar y todo. Entonces, lo único que Jesús decía era que no quedará piedra sobre piedra en los templos, porque Jesús estaba cansado de ver cómo en sus sinagogas empezaban a desobedecer, había mucha idolatría, y ya no había mucha desobediencia. Entonces, ¿qué pasó? Que los romanos fueron los que destruyeron el templo. Nunca fue Jesús, solo fue como que él decía que estaba cansado de todos los rituales que hacían ellos antes. Entonces Jesús no vino a cambiar ni a abolir la ley, sino él vino a cumplirla. Y todo lo que se encontraba en el concilio, todo lo que se encontró, no careció de validez, porque se fijaron que Esteban tenía el rostro como de un ángel. Entonces podemos decir que nosotros a nuestra naturaleza podemos decir muchas cosas, pero aquí Esteban lo que demostraba que era un hombre de intimidad y un hombre que buscaba mucho al Señor. Entonces que no es importante lo que el hombre diga, sino lo que Dios dice de nosotros. Entonces siempre cuando vamos a estar al servicio del Señor van a levantarse falsos testimonios, cosas que quieran que no avancemos, pero es importante saber que Dios cuando está con nosotros, Él habla por nosotros. Así es que les invito a que continuemos el día de mañana con Hechos de los Apóstoles. Les envío un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Amén Ministry presentó H28. 7 minutos del mover del Espíritu Santo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.